Coeficientes indeterminados. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial y2' menos 4y' más 3y igual a 4e a la 3x. Esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, porque los coeficientes de y de sus derivadas son constantes. En este caso, el coeficiente de y2' es 1, el de y' es menos 4 y el de y es 3. Además, se dice que esta es una ecuación diferencial no homogénea, porque la función que está aquí al lado derecho y que solo depende de la variable independiente x es una función diferente de la función 0. Si ahí al lado derecho estuviera la función 0, entonces la ecuación diferencial sería homogénea. Repasemos la teoría sobre la solución de este tipo de ecuaciones. La solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea, es decir, una ecuación diferencial de esta forma que está acá, es de la forma y igual a y sub h más y sub p, donde y sub h es la solución general de la que se denomina la homogénea asociada, que consiste de el lado izquierdo de la ecuación diferencial donde aparecen y sus derivadas, pero igualado a 0. Y y sub p es una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Y sub p depende de g de x, es decir, de la función que esté aquí al lado derecho. El método de los coeficientes indeterminados permite encontrar una solución particular y sub p de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Hay un par de restricciones, y es que los coeficientes de y de sus derivadas deben de ser constantes. La otra restricción es que la función g de x que aparece aquí al lado derecho debe estar formada por constantes, polinomios exponenciales, senos o cosenos. El método de los coeficientes indeterminados consiste en hacer una propuesta adecuada para y sub p, dependiendo de quién es g de x. En esta tabla tenemos acá ejemplos de la función g de x y al lado derecho tenemos la propuesta acertada para y sub p. Por ejemplo, si g de x es una constante, entonces y sub p también sería una constante a que debemos determinar. Si g de x es un polinomio de grado 1, por ejemplo 2x menos 4, entonces y sub p también debe ser un polinomio de grado 1, ax más b, y debemos determinar los coeficientes a y b. Si g de x es un polinomio cuadrático, entonces y sub p también es un polinomio cuadrático. Si g de x es una función seno, por ejemplo seno de 4x o coseno de 4x, entonces y sub p va a ser a coseno de 4x más b seno de 4x. En ambos casos la propuesta es similar para y sub p. Si g de x es una función exponencial, por ejemplo e a la 6x, entonces y sub p es una constante a por e a la 6x. Ahora, si lo que hay es productos de este tipo de funciones, entonces las propuestas se multiplican. Veamos, por ejemplo, si g de x fuera menos 8x2 seno de 3x, es decir, un polinomio cuadrático por una función seno, entonces y sub p sería un polinomio cuadrático por la función coseno de 3x más otro polinomio cuadrático por la función seno de 3x. Después de escoger la forma adecuada de y sub p, se hallan las derivadas de y sub p y se sustituyen tanto y sub p como sus derivadas en la ecuación diferencial no homogénea para encontrar los coeficientes de y sub p. Una nota importante es la siguiente: si y sub p repite algún término que ya aparece en y sub h, es decir, en la solución de la homogénea asociada, entonces hay que cambiar y sub p. Y para cambiar y sub p se multiplica y sub p por la menor potencia x a la m que elimine dicha repetición. Comencemos por resolver la homogénea asociada, que es este lado izquierdo, igualado a 0, y2' menos 4y' más 3y igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Su solución está relacionada con las raíces de la ecuación característica. La ecuación característica se forma de la siguiente manera: donde aparece la segunda derivada se coloca m cuadrado, menos 4, donde aparece la primera derivada se coloca m, más, donde aparece una constante por la función se coloca la constante igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática que vamos a factorizar por ensayo y error para encontrar sus raíces. Buscamos dos números que multiplicados en 3, sumados o restados del menos 4, esos son menos 3 y menos 1.
observamos en qué valor de m cada uno de estos factores vale 0. Este primer factor m-3 vale 0 cuando m es igual a 3. Como el factor no está repetido, está una única vez, entonces esa raíz es de multiplicidad 1, es decir, una raíz simple. Este segundo factor m-1 vale 0 cuando m vale 1. La otra raíz es m igual a 1 y también es de multiplicidad 1, es decir, simple. Según la teoría de las ecuaciones de coeficientes constantes, entonces la solución general de esta homogénea asociada, que le estamos llamando y sub h, es igual a una constante arbitraria C1 por e a la mx con m igual a 3, entonces e a la 3x, más una constante arbitraria C2, e a la mx con m igual a 1 daría 1 por x, que da x. Encontremos ahora una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Observemos que g de x es igual a 4 e a la 3x. Y por tanto, una propuesta para y sub p según el método de coeficientes indeterminados es y sub p igual a una constante a por e a la 3x. Pero observemos que la función e a la 3x ya aparece en la solución de la homogénea, es decir, y sub p repite un término que ya estaba en y sub h, por tanto, debemos cambiar y sub p. Debemos multiplicar y sub p por la menor potencia de x que elimine dicha repetición, que en este caso es simplemente multiplicar por x. Entonces la nueva y sub p es y sub p igual a x e a la 3x. Si el término x e a la 3x estuviera acá en la solución de la homogénea, entonces deberíamos multiplicar es por x al cuadrado. Ahora encontremos las derivadas de y sub p para sustituir en la ecuación diferencial y encontrar la constante a. Y sub p', derivamos acá por la regla del producto. Nos va a dar entonces a por la derivada de x, que es 1, por e a la 3x sin derivar, más a por x sin derivar, por la derivada de e a la 3x. La derivada de e a la 3x es la derivada de un exponencial, entonces la misma exponencial por la derivada del exponente. La derivada del exponente en este caso es 3, entonces la derivada de e a la 3x da 3e a la 3x. Esto nos da entonces a e a la 3x más 3a x e a la 3x. Calculemos la segunda derivada. La derivada de a e a la 3x es entonces 3a e a la 3x. Y aquí en este término de la derecha aplicamos de nuevo la regla del producto. Va a quedar entonces 3a por la derivada de x, que es 1, por e a la 3x sin derivar, más 3a por x sin derivar, por la derivada de e a la 3x, que es 3 e a la 3x. Esto nos da entonces 3a e a la 3x más otro 3a e a la 3x más, acá nos va a quedar 3, por este 3 de acá va a dar 9a x e a la 3x. Observemos que aquí hay términos semejantes, acá está ae a la 3x y aquí también está ae a la 3x, aquí está 3 veces y aquí está 3 veces, entonces nos da 6 veces ae a la 3x más 9 ax e a la 3x. Sustituyamos ahora y sub p y sus derivadas aquí en la ecuación diferencial no homogénea. Acá donde está y2', sustituimos por y sub p doble prima, que es esta que está aquí al lado derecho. Copiemos y peguemos y sub p doble prima. Menos 4 veces y'. Copiemos y peguemos entonces y sub p',
es esta de acá. Más 3y, entonces más 3 por y sub p. Y sub p es a x e a la 3x igual a 4e a la 3x. Es decir, 6a e a la 3x más 9ax e a la 3x. Acá apliquemos distributiva, menos 4 por a e a la 3x nos queda menos 4a e a la 3x. Acá menos 4 por 3, menos 12a x e a la 3x más 3a x e a la 3x igual a 4e a la 3x. Observemos los términos que tienen ax e a la 3x, que son estos de acá. Estoy señalando. Acá tenemos 9 más 3, 12 y menos 12, 0. Entonces todos esos términos se cancelan. Es decir, este término, este y este se cancelan. Y nos quedan entonces los que tienen a e a la 3x, que son este y este. Acá tenemos 6 y menos 4. Al hacer la resta nos quedan entonces dos términos de a e a la 3x. Ahora comparamos coeficientes. El coeficiente del lado izquierdo de e a la 3x es 2a y el del lado derecho es 4. Entonces 2a debe ser igual a 4. Por tanto, si pasamos el 2 a dividir, nos queda que a debe ser igual a 2. Esto nos implica que la función y sub p, que es ax e a la 3x, es igual entonces a 2x e a la 3x. La solución general de la ecuación diferencial es y igual a y sub h más y sub p, que es igual a, acá tenemos y sub h, copiemos y peguemos y sub h, más y sub p, que es esta de acá. Ahí tenemos entonces la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea.